Hace 12.000 años, en un valle escarpado del centro de Europa, un grupo de humanos se agazapaba junto al fuego. El humo danzaba en espirales hacia el techo de la cueva, mezclándose con el aroma de carne recién asada y el frío húmedo que se colaba por la entrada. En la penumbra, los contornos de los cuerpos de animales, trazados con carbón en las paredes, parecían cobrar vida. Un ciervo corría eternamente sobre la roca. Un bisonte parecía detener la respiración justo antes de saltar. Entre ellos, un hombre golpeaba una piedra con otra, produciendo chispas que añadían destellos efímeros a aquel ritual de supervivencia y memoria. Estos primeros europeos descendientes de grupos que habían vagado durante milenios por glaciares y bosques eran más que cazadores. Eran ingenieros de la vida capaces de moldear su entorno con herramientas de piedra y fuego y de transmitir historias que se inscribían tanto en la roca como en su propio ADN. Lo que hoy sabemos gracias a la genética antigua es que esas historias no solo estaban escritas en sus pinturas o utensilios, sino también en los fragmentos de su genoma, conservados como ecos de migraciones, conquistas y encuentros que moldearon Europa durante miles de años. Retrocedamos en el tiempo para entender cómo estos humanos llegaron a ese valle. Hace unos 45.000 años, los neandertales dominaban gran parte del continente. Sus cuerpos robustos, adaptados a los fríos glaciares y su cultura material, hachas de mano, refugios estratégicos, los convirtieron en habitantes experimentados de un mundo hostil. Pero entonces aparecieron los Homo sapiens modernos, migrantes provenientes de África, portando no solo nuevas tecnologías, sino también un repertorio genético diferente, más flexible ante los cambios ambientales. El encuentro entre estos grupos no fue solo cultural, fue genético. Hoy, al secuenciar los genomas de fósiles hallados en cuevas de Bélgica, Croacia y Rusia, los científicos descubren marcas inequívocas de mestizaje, fragmentos de ADN neandertal que sobrevivieron en poblaciones humanas durante milenios. Lo que vemos no es simplemente una huella de convivencia, es la evidencia de una guerra genética silenciosa, donde ciertas variantes se preservaban, se perdían o se sustituían, dependiendo de su utilidad para sobrevivir en un continente cambiante. Entre estas variantes se hallan genes relacionados con el sistema inmunitario que dictaban la resistencia a enfermedades traídas por migraciones o animales y genes que influían en la dieta fundamentales para adaptarse a un mundo de caza-recolección y más tarde agricultura incipiente. Cada fragmento de ADN antiguo que los arqueólogos extraen de un hueso o un diente nos habla de esa presión constante, de cómo un pequeño grupo podía cambiar no solo la historia de un asentamiento, sino el curso de toda una población europea. Imaginen por un momento al joven que hace 8.000 años caminaba por un bosque de robles y alerces en lo que hoy es Alemania. Sus antepasados habían llegado en oleadas desde Oriente Medio, trayendo consigo semillas domesticadas, vacas y ovejas, y con ellas nuevas enfermedades y nuevas defensas genéticas. Cada encuentro, cada intercambio era un riesgo y una oportunidad. Su ADN, como un diario invisible, conserva hoy las cicatrices de esas tensiones, fragmentos heredados de migrantes lejanos, mutaciones seleccionadas por el ambiente y quizá vestigios de conflictos que nunca dejaron marcas visibles en la arqueología tradicional. Y mientras observamos las sombras que estos primeros europeos proyectaban en las paredes de la cueva, podemos comprender que sus historias se cuentan también en moléculas. Una narrativa de supervivencia, encuentro y resistencia escrita no con carbón sino con nucleótidos. Esta es la promesa de la genética antigua. Iluminar la vida cotidiana de los humanos que habitaron Europa durante decenas de miles de años y revelarnos que lo que parecía solo historia cultural también fue historia genética. Si desean seguir este viaje por los ecos del ADN antiguo, donde cada fósil, cada fragmento de hueso es una ventana a guerras invisibles y migraciones épicas, los invito a suscribirse y acompañarnos en esta serie. En la próxima parte exploraremos cómo los cazadores-recolectores y los primeros agricultores europeos comenzaron a mezclarse y a competir, y cómo sus genes narran batallas silenciosas que dejaron huellas profundas en nuestra propia genética. Hace unos 8.500 años, en los claros de los bosques que hoy llamamos Europa Central, el sonido de la hoz cortando tallos de cereal se mezclaba con el crujido de ramas bajo pies descalzos. Los cazadores-recolectores que habían vagado por estas tierras durante milenios observaban con curiosidad y cautela a estos recién llegados. Agricultores provenientes del cercano Oriente Medio, portadores de semillas, ganado domesticado y, sin saberlo, de un legado genético que transformaría la historia de Europa. Imaginemos a un grupo de niños correteando entre los matorrales, mientras sus padres examinan a los visitantes con una mezcla de desconfianza y fascinación. El aroma de la tierra recién labrada se confunde con el humo de las hogueras de los cazadores. Una tensión silenciosa se despliega, prefigurando conflictos y alianzas.
Desde la perspectiva de la genética antigua, este encuentro es monumental. Al analizar ADN extraído de restos humanos de yacimientos como los de Starchevo en Serbia o los de Linear-Bandkeramik en Alemania, los científicos han reconstruido un mosaico de poblaciones que hasta hace poco era invisible. Los cazadores-recolectores europeos, descendientes de los primeros Homo sapiens que habían reemplazado a los neandertales, llevaban consigo adaptaciones genéticas al frío, a dietas basadas en carne y pescado y a la movilidad constante. Los agricultores, en cambio, traían variantes genéticas vinculadas a la digestión de carbohidratos, tolerancia a lácteos en algunas poblaciones posteriores y defensas frente a enfermedades transmitidas por animales domesticados. El choque no fue solo cultural ni tecnológico, sino biológico. La evidencia de mestizaje se encuentra en las secuencias genéticas. Fragmentos de ADN de cazadores-recolectores persistieron en algunas poblaciones agrícolas, mientras que otras fueron reemplazadas casi por completo. Cada gen conservado o perdido contaba una historia de ventaja adaptativa. Quienes podían digerir mejor los granos, resistir patógenos o metabolizar productos animales tenían más posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Podemos imaginarlo no como una batalla abierta, sino como una guerra silenciosa de millones de moléculas, donde cada generación era un campo de pruebas de la evolución. Pero estas migraciones y mezclas no fueron uniformes. En las regiones del norte y oeste de Europa, los cazadores-recolectores lograron preservar gran parte de su herencia genética durante siglos, mientras que en el sur y centro, los agricultores dominaron el paisaje, tanto cultural como genéticamente. Las excavaciones revelan herramientas mixtas, hachas de piedra que recuerdan a los cazadores, junto a molinos de piedra para cereal, testimonio tangible de que las vidas se entrelazaban. Y mientras la arqueología nos muestra estos intercambios materiales, la genética nos ofrece la evidencia más íntima. ¿Quién se mezcló con quién? ¿Qué genes prosperaron y cuáles desaparecieron bajo la presión del ambiente y la dieta? Uno de los hallazgos más fascinantes proviene del estudio de los sistemas inmunitarios. Los agricultores traían consigo patógenos de los animales domesticados. Los cazadores-recolectores, acostumbrados a un mundo más salvaje, eran susceptibles a estas enfermedades. Pero algunos individuos heredaron versiones resistentes de genes clave, y estas variantes se propagaron a lo largo de generaciones. Así, la guerra genética no era un conflicto visible con armas y fuego, sino un enfrentamiento de adaptación y supervivencia, un testamento silencioso de cómo la biología influye en la historia. Podemos imaginar entonces a un joven cazador observando a un agricultor ordeñar una oveja, mientras su propio cuerpo lucha con la exposición a nuevos patógenos. Cada decisión, cada encuentro, tenía consecuencias profundas para su descendencia. La combinación de ADN antiguo y arqueología nos permite reconstruir estas tensiones, revelando un paisaje donde la cultura y la genética se entrelazan de manera indisoluble. Hace unos 7.500 años, los bosques del norte de Europa eran densos y profundos, un laberinto de robles, abetos y abedules que filtraban la luz del sol en haces verdes y dorados. Entre esos árboles, los últimos grupos de cazadores-recolectores se movían con la familiaridad de quien conoce cada raíz y cada arroyo. Sus cuerpos eran ágiles, sus sentidos afinados para detectar el más mínimo crujido de hojas, el sutil movimiento de un ciervo entre la niebla matinal. Y sin embargo, más allá de los claros, se extendían las nuevas aldeas de agricultores, estructuras de madera y barro, campos de cereal alineados con precisión, y un humo diferente que hablaba de pan horneado y hogares permanentes. Los agricultores avanzaban lentamente, no con ejércitos, sino con semillas y ganado, llevando consigo cambios invisibles que transformarían para siempre la biología de los habitantes locales. El ADN antiguo revela que la expansión agrícola fue una mezcla de conquista silenciosa y convivencia forzada. En algunas regiones, los cazadores-recolectores adoptaron ciertas prácticas agrícolas y se mezclaron genéticamente con los recién llegados. En otras se refugiaron en los bosques y mantuvieron su herencia genética casi intacta. Cada fragmento de hueso, cada diente analizado cuenta esta historia de resistencia y adaptación. La genética nos muestra patrones fascinantes. Los agricultores del sur traían variantes que ayudaban a metabolizar carbohidratos complejos y productos lácteos, mientras que los genes de los cazadores-recolectores estaban mejor adaptados a dietas ricas en proteínas animales y a sistemas inmunitarios expuestos a virus y bacterias del entorno salvaje. Cuando estas poblaciones se encontraron, se produjo un intercambio selectivo. Algunos genes se integraron en las nuevas generaciones. Otros desaparecieron, como si la naturaleza misma eligiera quién podía prosperar en un paisaje cambiante. Imaginemos la escena. Un joven cazador observa desde la espesura cómo un agricultor ara la tierra.
Sus ojos no solo ven la novedad de la técnica, sino también los microbios y los cambios genéticos que traerán consigo estos visitantes. Su cuerpo, sus defensas, su digestión, todo será tocado por la presencia de estas personas. Algunos cazadores se integran, otros se retiran, unos adoptan semillas, otros resisten con raíces, literalmente aferrándose a los alimentos del bosque. Esta interacción deja una huella en la historia genética, un registro silencioso de estrategia, adaptación y supervivencia que solo podemos leer miles de años después gracias a la biología molecular. Las aldeas de los agricultores eran centros de transformación. Cada hogar, cada corral, era un nodo de contacto donde los genes se encontraban, se mezclaban y a veces competían. La arqueología documenta utensilios de cerámica, molinos, restos de ganado y restos humanos enterrados junto a herramientas que combinaban tradición local y técnicas importadas. La genética confirma que este no fue un proceso uniforme. En algunos valles del norte, los cazadores-recolectores lograron preservar más de su ADN original, mientras que en los llanos fértiles, los agricultores dejaron una impronta profunda. El paisaje europeo de hace 7000 años era un mosaico vivo, de bosques y aldeas, de huellas de animales y de huellas humanas en el genoma. Cada encuentro, cada intercambio cultural llevaba aparejada una transformación biológica que tardó siglos en consolidarse. La historia de Europa, lejos de ser solo política o tecnológica, se escribió también en moléculas, en la sutil guerra de adaptación entre poblaciones que convivían, competían y se mezclaban bajo el mismo cielo. Hace unos 6500 años, los ríos de Europa occidental eran arterias vivas que conectaban bosques, llanuras y costas. Sobre sus orillas, los primeros agricultores instalaban aldeas estables, con chozas de madera, corrales y campos delimitados por estacas y surcos. Cada amanecer traía el canto de aves y el murmullo del agua, pero también la presencia de nuevos visitantes, cazadores-recolectores que aún recorrían los bosques observando a distancia, tanteando la posibilidad de acercarse o retirarse. La interacción entre estos grupos era más que cultural, era biológica, una red silenciosa de genes en movimiento. El ADN antiguo recuperado de restos en la región de los Países Bajos y Francia revela un patrón fascinante. Los agricultores del este portaban genes que favorecían la digestión de cereales y productos lácteos, mientras que los cazadores-recolectores del oeste mantenían adaptaciones a dietas ricas en pescado y carne, así como sistemas inmunitarios ajustados a la exposición continua a microorganismos salvajes. Cuando estas poblaciones entraban en contacto, se producía un flujo genético asimétrico. Ciertos genes se incorporaban rápidamente a la nueva población, mientras que otros permanecían aislados, preservados en comunidades que evitaban el contacto directo. Cada ola migratoria, cada asentamiento agrícola, era un canal por donde fluían no solo personas y productos, sino también fragmentos de ADN que determinarían la adaptación futura de toda Europa occidental. Visualicemos un claro junto al río. Un agricultor amasa pan en la orilla mientras un cazador-recolector observa desde los juncos, evaluando riesgos y oportunidades. Sus cuerpos llevan consigo historias de milenios, variantes genéticas heredadas de ancestros que cruzaron montañas y llanuras, enfrentaron enfermedades desconocidas y sobrevivieron a inviernos implacables. El encuentro es silencioso pero cargado de tensión. Cada interacción humana tenía consecuencias para el futuro genético de ambos grupos. Los restos arqueológicos nos muestran que algunas comunidades combinaron tecnologías, hachas y puntas de flecha de los cazadores, molinos y vasijas de los agricultores. Cada herramienta, cada hueso trabajado, es un testimonio tangible de un proceso de integración y resistencia. Pero más allá de los objetos, el verdadero relato se encuentra en los genes. Estudios recientes de ADN antiguo indican que la mezcla no fue inmediata ni uniforme. En ciertas regiones del oeste, los agricultores reemplazaron casi por completo la genética local, mientras que en zonas costeras y boscosas, los cazadores-recolectores lograron conservar gran parte de su herencia ancestral. Esta variación geográfica refleja estrategias de supervivencia, adaptación a diferentes entornos y la persistencia de tradiciones locales frente a las innovaciones traídas desde el este. El río, testigo silencioso de siglos de movimientos humanos, se convierte en metáfora de la genética. Un flujo constante, con corrientes que se mezclan, bifurcaciones y remolinos que conservan fragmentos antiguos. Cada persona, cada comunidad, es un nodo en esta red de intercambio. La arqueología y la genética juntas nos permiten reconstruir no solo los movimientos físicos de los pueblos, sino también la batalla invisible de la adaptación biológica que acompañó cada migración. A medida que la agricultura se afianzaba en Europa occidental, también lo hacía el mosaico genético.
Genes seleccionados por la dieta, por la resistencia a enfermedades o por la capacidad de adaptarse a nuevos entornos se propagaban mientras otros desaparecían. La guerra genética no era visible a simple vista, pero su impacto se refleja hoy en la diversidad biológica de los europeos. Cada población moderna lleva ecos de estas migraciones, de estas mezclas, de estos encuentros silenciosos entre cazadores y agricultores. Hace unos 5000 años, el horizonte de Europa se abrió a un nuevo viento. Los pastores de las estepas, montando caballos y arrastrando carretas primitivas, llegaron desde las vastas praderas al este. Su apariencia era imponente, hombres y mujeres altos, robustos, acostumbrados a sobrevivir en entornos extremos donde el frío y la sequía marcaban la vida diaria. Traían consigo no solo ganado y cereales, sino también un repertorio genético distinto, marcado por adaptaciones a la movilidad, al pastoreo y a nuevas enfermedades. La arqueología documenta sus campamentos, sus enterramientos con armas y adornos metálicos y sus innovaciones tecnológicas, como las primeras ruedas y hachas de bronce. La genética antigua revela algo más profundo, un impacto biológico que alteraría para siempre el mapa genético de Europa. El ADN de individuos provenientes de la estepa muestra variantes que hoy reconocemos asociadas con altura corporal, metabolismo de lactosa y resistencia a patógenos específicos. Al mezclarse con los agricultores establecidos y los últimos cazadores-recolectores, estas variantes se propagaron rápidamente en algunas regiones, mientras que en otras se mantuvo una herencia más antigua. Los estudios genéticos sugieren que estas migraciones no fueron pacíficas. En muchos lugares, la evidencia apunta a reemplazos poblacionales parciales, donde los nuevos llegados introducían tanto genes como nuevas estructuras sociales que transformaban la vida comunitaria. Visualicemos un asentamiento agrícola en Europa Central. El humo de las chimeneas se mezcla con el polvo de los caminos cuando llegan los pastores. Sus caballos levantan nubes de tierra y el retumbar de los cascos provoca que los habitantes locales se detengan desconcertados. Algunos deciden unirse e intercambiar ganado, herramientas y saberes. Otros se alejan, buscando refugio en bosques y montañas. Cada interacción deja una marca genética. Un fragmento de ADN se hereda, un rasgo desaparece, y la población entera se transforma silenciosamente a lo largo de generaciones. El impacto de estas migraciones de la estepa fue particularmente profundo en el norte y centro de Europa, donde la composición genética moderna de los europeos todavía refleja este flujo. Variantes de los pastores de la estepa se encuentran junto a genes de cazadores-recolectores y agricultores neolíticos. Esta revolución genética reconfiguró la manera en que las poblaciones podían adaptarse a dietas más variadas, resistir enfermedades y enfrentar un clima cambiante. Cada gen conservado era un testimonio de supervivencia, cada pérdida, una elección invisible de la evolución. Los enterramientos de la estepa revelan rituales complejos, armas junto a cuerpos, símbolos tallados en hueso, a veces sacrificios animales. La arqueología y la genética juntas nos permiten imaginar no solo la movilidad y la guerra, sino también la transmisión cultural y biológica, prácticas, creencias y genes que viajaban juntos, moldeando comunidades enteras. El ADN antiguo entonces no es solo un registro de migraciones, sino un archivo de estrategias de vida y de adaptación frente a desafíos inéditos. En este escenario, Europa se convirtió en un mosaico dinámico de linajes y culturas, un territorio donde cada llegada, cada encuentro y cada resistencia dejaba su huella molecular. La guerra genética no era un enfrentamiento visible como una batalla con espadas, sino un proceso silencioso, medido en generaciones, donde la supervivencia y la ventaja adaptativa dictaban qué genes se conservarían y cuáles desaparecerían. Cada fragmento de ADN antiguo recuperado nos cuenta estas historias, revelando que la historia humana y la historia biológica de Europa están inextricablemente unidas. Hace unos 4500 años, los bosques y llanuras de Europa ya no eran territorios aislados de cazadores o pequeños asentamientos agrícolas. Eran un tapiz vivo de culturas, tecnologías y linajes genéticos entrelazados. Las migraciones de agricultores neolíticos y pastores de las estepas habían dejado su marca, pero la historia aún no estaba completa. Los descendientes de estos grupos comenzaban a formar comunidades más estables, aldeas que se expandían alrededor de campos cultivados, corrales y caminos rudimentarios. Los restos arqueológicos muestran casas rectangulares de madera y barro, almacenes de grano, utensilios de cerámica con decoración detallada y tumbas individuales o colectivas, a veces acompañadas de ofrendas. Cada descubrimiento es una ventana a la vida cotidiana, pero también a la biología de sus habitantes. En cada diente, en cada fémur, se conserva la evidencia de una lucha silenciosa y prolongada entre linajes genéticos.
El ADN antiguo revela que aunque los pastores de las estepas introdujeron variantes genéticas revolucionarias, estas no se propagaron de manera uniforme. En algunos valles de Europa Central, sus genes se convirtieron en predominantes, mientras que en las regiones más aisladas, los linajes de cazadores-recolectores persistieron durante siglos. Esta distribución desigual refleja tanto el aislamiento geográfico como las estrategias de supervivencia de los grupos humanos. Algunos se mezclaban voluntariamente, compartiendo conocimientos, mientras que otros resistían, conservando sus costumbres y su herencia genética intacta. Cada fragmento de ADN conservado cuenta la historia de estas decisiones, qué genes fueron seleccionados por su ventaja adaptativa y cuáles se perdieron silenciosamente en el curso de los siglos. Visualicemos una aldea a orillas de un río. Niños corren entre chozas mientras los adultos trabajan el campo o cuidan al ganado. Los pastores de la estepa enseñan a los agricultores locales cómo manejar sus rebaños, mientras intercambian semillas y herramientas. La interacción es intensa pero silenciosa. Cada gesto cotidiano, cada alimento compartido influye también en la biología. Los genes que confieren resistencia a nuevas enfermedades o que permiten metabolizar mejor ciertos alimentos comienzan a mezclarse, creando una población híbrida y resiliente. La arqueología nos muestra la convergencia cultural, mientras que la genética nos permite ver la convergencia biológica, revelando la dimensión invisible de la historia humana. Al mismo tiempo, las migraciones dejaron un legado más profundo: la aparición de nuevas variantes genéticas relacionadas con la pigmentación de la piel y el cabello, adaptaciones al clima y resistencia inmunológica. Los habitantes del norte de Europa, por ejemplo, adquirieron gradualmente genes que les ayudaban a sintetizar vitamina D en condiciones de baja luz solar, mientras que en el sur predominaban linajes que respondían mejor a dietas basadas en cereales y productos animales domesticados. Cada adaptación era una respuesta a presiones ambientales, sociales y culturales, un testimonio de la interacción entre el cuerpo humano y su entorno. Estos procesos no fueron rápidos. Se desarrollaron a lo largo de cientos y miles de años, pero dejaron huellas permanentes. Los arqueólogos y genetistas modernos pueden leer estas historias en los huesos, en los dientes y en los restos de antiguos asentamientos, reconstruyendo un panorama de migraciones, mezclas y adaptaciones que conformaron la diversidad genética europea. La guerra genética ya no era solo un enfrentamiento silencioso entre linajes. Se estaba transformando en una compleja red de intercambios que definiría la biología y la cultura de generaciones futuras. Hace unos 4000 años, los vientos fríos del norte y la humedad de la costa atlántica moldeaban el paisaje de Europa de manera implacable. Los bosques densos y los pantanos eran territorios desafiantes, donde solo los grupos más adaptables podían prosperar. En estas tierras, los descendientes de cazadores-recolectores, agricultores y pastores de las estepas se encontraron por primera vez con un entorno que exigía nuevas estrategias de supervivencia. Las aldeas eran más dispersas, los cultivos más limitados, y la pesca y la recolección de mariscos se convirtieron en actividades esenciales para complementar la dieta. Cada gesto de supervivencia, cada estrategia frente al clima y al alimento estaba inscrito también en sus genes, y la genética antigua nos permite leer cómo estas presiones moldearon las poblaciones. Los análisis genéticos muestran un patrón fascinante. Mientras que los linajes agrícolas y de la estepa se expandían hacia el oeste y norte, los genes de los cazadores-recolectores locales persistieron más tiempo de lo esperado. En regiones como Escandinavia, las poblaciones mantienen un alto porcentaje de herencia de cazadores-recolectores, combinada con los genes de los agricultores y pastores de las estepas. Este mosaico revela la capacidad de adaptación y la resistencia de las poblaciones locales ante la presión de migraciones masivas y cambios culturales profundos. Cada gen conservado era un testimonio de éxito evolutivo, y cada fragmento perdido hablaba de la constante selección natural que modelaba a los pueblos. Imaginemos la escena en la costa de lo que hoy es Noruega. Un grupo de jóvenes recolectores de mariscos observa desde las rocas mientras un grupo de agricultores trae semillas y herramientas de cultivo en pequeñas embarcaciones. La tensión es palpable. Cada encuentro implica decisiones críticas sobre cooperación, intercambio y supervivencia. Los genes que confieren resistencia a enfermedades transmitidas por animales o tolerancia a una dieta mixta comienzan a propagarse en estas poblaciones híbridas, mientras otros genes ancestrales se mantienen en las comunidades que aún dependen de la caza, la pesca y la recolección. La arqueología confirma esta interacción. Utensilios de piedra coexisten con molinos rudimentarios y restos de ganado, reflejando un proceso de integración cultural y biológica que se extiende a lo largo de generaciones. El impacto de estas migraciones no fue uniforme. En las costas del Atlántico,
Las adaptaciones a ambientes húmedos y fríos eran críticas, y los genes heredados de los cazadores-recolectores originales demostraron ser esenciales. En el interior, los linajes agrícolas y de la estepa lograron dominar, formando comunidades que gradualmente consolidaban técnicas de cultivo, domesticación y control de recursos. La interacción de estos linajes creó un paisaje genético complejo, donde la diversidad no solo reflejaba el movimiento de personas, sino también la adaptación a entornos variados y a desafíos ambientales específicos. Este mosaico genético es la evidencia de la guerra silenciosa que durante milenios moldeó Europa. No se trataba de enfrentamientos armados visibles, sino de la lucha invisible de genes y poblaciones para sobrevivir, adaptarse y prosperar. Cada fósil, cada fragmento de ADN antiguo nos permite reconstruir esta narrativa. Un continente en constante cambio, donde cada migración y cada mezcla dejaron huellas profundas en la biología y en la historia de sus habitantes. La diversidad europea, tal como la conocemos hoy, es el resultado directo de estas interacciones prolongadas, complejas y a menudo imprevisibles. Hace unos 3.500 años, Europa ya no era un continente de migraciones dispersas y aldeas aisladas. Las estepas, los bosques, los ríos y las costas habían sido atravesados por generaciones de cazadores-recolectores, agricultores y pastores nómadas, dejando un mosaico humano y genético de una complejidad asombrosa. Las aldeas se expandían, los cementerios mostraban tumbas individuales y colectivas, a veces acompañadas de armas y ofrendas, reflejando jerarquías emergentes y vínculos sociales cada vez más complejos. La arqueología nos habla de casas más duraderas, campos más organizados y caminos que conectaban comunidades. Pero es la genética la que nos revela la verdadera profundidad de estas transformaciones. Cada ADN antiguo recuperado es una página escrita en nucleótidos, un registro de encuentros, conflictos, mezclas y adaptaciones que definieron el futuro de Europa. La llamada guerra genética no fue una batalla de espadas ni de ejércitos, sino un proceso invisible, silencioso, que se prolongó durante miles de años. Los genes de cazadores, recolectores, agricultores del este y pastores de las estepas se encontraron, compitieron y se combinaron. Algunos fragmentos de ADN sobrevivieron gracias a ventajas adaptativas: resistencia a enfermedades, capacidad de digerir nuevos alimentos, tolerancia a cambios climáticos. Otros desaparecieron, desplazados por la selección natural o por la simple lógica de la reproducción y la supervivencia. Lo que hoy vemos en los europeos modernos es el resultado de esa guerra prolongada, un entramado genético que refleja los viajes, los encuentros y las decisiones de nuestros antepasados. Imaginemos por un momento a un niño de la edad del bronce, corriendo entre los campos cultivados, observando cómo los adultos ordeñan vacas o reparan carros de madera. Cada uno de ellos lleva consigo siglos de historia en su ADN. Genes de cazadores-recolectores que aún confieren resistencia a ciertos patógenos. Genes de agricultores que facilitan la digestión de cereales. Genes de pastores de la estepa que influyen en altura y metabolismo. Cada respiración, cada comida y cada interacción social moldean también el paisaje biológico de la comunidad. La historia de Europa no es solo la historia de herramientas, aldeas o guerras visibles, sino también de estas adaptaciones invisibles que determinan quién sobrevive y quién deja descendencia. El estudio del ADN antiguo nos permite, hoy, leer esta narrativa con una claridad que hace apenas unas décadas era imposible. Podemos rastrear migraciones milenarias, identificar mezclas de linajes y reconstruir la vida de comunidades enteras. Pero más allá de la ciencia hay una lección profunda. La humanidad siempre ha estado marcada por el encuentro y la transformación. Las guerras genéticas silenciosas de nuestros antepasados no solo nos cuentan quiénes éramos, sino que también explican por qué somos quienes somos hoy. Un continente formado por intercambios, resistencias y adaptaciones que se entrelazan en cada uno de nosotros. Mientras contemplamos los restos de aldeas, fósiles y tumbas, podemos imaginar el humo de una fogata hace miles de años, el eco de pasos sobre la hierba, la tensión de un encuentro entre grupos distintos. Todo ello converge en un relato que no solo es arqueológico o genético, sino profundamente humano. La historia de Europa es también nuestra historia. Un legado de resiliencia, adaptación y diversidad, inscrito en la roca, en la tierra y sobre todo en nuestros genes. Si este viaje por el ADN antiguo de Europa ha despertado tu curiosidad y quieres seguir explorando cómo la historia biológica y cultural se entrelazan, te invito a suscribirte y acompañarnos en esta aventura de descubrimiento, porque comprender nuestro pasado nos permite entender nuestro presente y quizá preparar mejor nuestro futuro.